Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de medio ambiente en el que abordamos sobre todo el tema de compostaje, pero también otros aspectos que tienen que ver con la cría de insectos y de invertebrados en general. Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy es de los aspectos favorables hacia la adopción de una biotecnología de cría de invertebrados en general o de insectos en particular y desmontando en parte el argumentario que está empezando a surgir, que he visto hace poco en mi participación en el Green Innovation Forum, que se ha celebrado en Mérida, en Extremadura. He visto unos atisbos de ciertas reacciones contrarias a la biotecnología. Resulta sorprendente que en un foro de biotecnología se meta gente a desmontar sutilmente, pero bueno, no tan sutil, para mí no fue tan sutil, pero a tratar de desmontar el argumentario de esta auténtica revolución que está ocurriendo con la biotecnología. Y que yo creo que es una revolución positiva para la humanidad en su conjunto. Por tanto, creo que voy a tratar de ser lo más didáctico posible y de explicar por qué es importante este tipo de desarrollos. Cuando ya llevas bastantes años en investigación, como es mi caso, empecé la carrera en el 82, terminé en el 87, inmediatamente ya me metí en un departamento a hacer lo que llamamos tesis de licenciatura, la tesis, etcétera. O sea que llevo pues casi más de 3 décadas en el mundo de la biología y he visto muchas cosas. Y lo que he visto básicamente es que hubo un periodo que yo calificaría entre los años 90 y 2000 algo, en el que todos aquellos que abogaban por desarrollos tecnológicos intensivos en los sistemas naturales, usando fertilización agresiva con fertilizantes químicos, utilizando sistemas importados sobre todo de Centro Europa de producción de carne, todo basado en regadíos, etcétera, todo basado en sistemas en los que introducimos una serie de manejos intensos, ¿no? Todos esos tenían, no todos, pero una gran proporción de gente que se dedicaba a eso, tenía lo que podríamos llamar una soberbia intelectual realmente importante. Ellos veían que ellos eran los grandes productores de alimentos. Ellos eran los grandes ingenieros de la producción de carne, de leche, de cereales, de frutas, etc. Pero lo cierto es que para los que tenemos un enfoque biológico había algo que chirriaba en todos esos sistemas. Y lo que chirriaba es que van contra la naturaleza. Es decir, no podemos hacer funcionar un sistema, bien sea natural o bien sea creado por el hombre, saltándonos las reglas naturales, porque en los propios sistemas creados por el hombre la naturaleza sigue operando. Es decir, no hay margen para ir contra la naturaleza. No es posible a largo plazo. Y el tiempo a muchos nos dio la razón. Nuestra formación de biología, en mi caso concreto de ecología, me hacía ver a estos sistemas como demasiado agresivos con el entorno. Y yo pensaba que no eran muy sensatos de hacer. Y proponía intervenir, por supuesto, pero hacerlo desde una óptica distinta. Hoy en día todo eso se llama permacultura, se llama producción ecológica, etc. Todas aquellas personas que abogaban por esas soluciones ingenieriles estaban viendo los sistemas que ellos explotaban como los vería un burro con orejeras, es decir, solo veían una parte, no veían el conjunto, no veían los efectos colaterales. El exceso de aplicación de fertilizantes químicos destruía la microbiota del suelo, provocando a largo plazo una mayor necesidad de fertilizantes, un encarecimiento de la producción y una falta de rentabilidad. La producción de fruticultura en monocultivos de grandes extensiones dispara las plagas. La producción de carne en extensiones muy grandes con unas cargas ganaderas excesivas destroza el suelo, destroza el pasto y nos hace dependientes de la alimentación con piensos compuestos. Cuando se encarecen los piensos, el sistema deja de ser rentable. Es decir, se sacrificó a grandes rasgos sostenibilidad por aumentar la producción.
Y claro, todo eso es muy bonito cuando tú lo explicas, pero surgió otro problema. Todo es muy bonito, fácil de entender, a toro pasado, pero surgió otro problema. Y es que los que hablaban de sostenibilidad no tenían una formación ecológica, sino solo ideológica. Eran políticos que venían de ciertos campos o gente que se dedica a la ciencia sin esa formación ecológica y trataban de introducir su ideología a base de explicar pues lo importante de la sostenibilidad. Yo me acuerdo en mi época que había una serie de políticos que hablaban mucho del equilibrio ecológico. Luego esa palabra dejó de sonar y empezó a hablarse de sostenibilidad, empezó a hablarse de cambio climático, etcétera. Claro, esta gente habla desde esa base ideológica, es decir, encontraron que ascribirse a la ecología era lo mismo que ascribirse a otras corrientes filosóficas o ideológicas basadas en el ecologismo. Ya mi profesor de ecología, Fernando González Bernaldez, que nos daba ecología en primero de carrera, creo recordar, no, en tercero de carrera, porque en mi época eran 5 años, bueno, no recuerdo si era en primero o en tercero, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que teníamos una asignatura con él de ecología y lo que decía el primer día de clase es que la ecología es la ciencia que estudia, y yo se lo explico a mis alumnos, las interacciones biounívocas entre los organismos y su medio biótico y abiótico. Es decir, biounívocas en las dos direcciones, entre un medio biótico, es decir, formado por seres vivos, y abiótico, formado por aspectos que no están vivos, como las rocas, los componentes minerales del suelo, la atmósfera, etc. Eso estudia la ciencia de la ecología. Por tanto, la ciencia de la ecología se aplica a cualquier sistema que el hombre quiera hacer, desde lo que ocurre en un bioreactor hasta lo que ocurre en la biosfera entera. Pero la mayor parte de estos ingenieros no tenían esa visión, no veían las interacciones entre factores a una gran escala. Y los que sí que hablaban de sostenibilidad no tenían ni idea de ecología, solo de ecologismo. Por tanto, lo que nos decía Bernaldez, que el ecologismo es una corriente filosófica que coge algunas ideas de la ecología y las trata de presentar desde una base ideológica, pues evidentemente ninguno de los dos nos servía. Así que los que nos dedicamos a la ecología y habíamos hecho nuestros pinitos en alguno de estos campos que se dedicaban a la producción de alimentos, bien sea desde las ciencias agronómicas o a la producción de bienes, como pueden ser forestales también, o veterinarias, estábamos como fuera de contexto. Nos señalaban como si fuéramos Illuminatis, como si no tuviéramos ni idea. Y el tiempo nos ha dado la razón. Los monocultivos de árboles forestales en los que no se cuida la biodiversidad acaban siendo pasto de las plagas forestales. Los monocultivos de frutales o de cereales acaban teniendo problemas. El uso de demasiados insumos agresivos dispara los costos de producción, etc. Creo que queda claro que estamos ante una auténtica crisis global, no ya ambiental, sino de rendimiento de estos enfoques. Y aparecen nuevas ideas, a mi juicio, con bastante sensatez, como es la permacultura, es decir, intervenimos en el medio, pero desde una óptica global, es decir, cerrando ciclos, o por decirlo de otra forma, creamos ecosistemas similares a ecosistemas naturales con una base de reciclar o de cerrar todos los ciclos como ocurre en la naturaleza. Creo que esto es un enfoque interesante. Por tanto, aparece este enfoque y hay que entenderlo como un enfoque que supera lo anterior. Pero luego nos parece otra revolución, que es la revolución del Big Data. Podemos acceder a enorme cantidad de datos para corroborar lo que estamos diciendo. Porque claro, cuando no teníamos ese volumen de datos o las herramientas para manejarlo, los que nos dedicábamos un poco al análisis de datos medioambientales, pues estábamos, como yo digo yo muchas veces, éramos el eslabón perdido entre los biólogos y matemáticos. Entonces podíamos establecer nuestros modelos, publicarlos en revistas científicas, pero no tenían mayor trascendencia, porque la gente seguía escuchando los cantos de sirena de los sistemas intensivos. Las grandes revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad científicas siempre se han enfrentado a este tipo de problemas, a la visión demasiado retrógrada de los que quieren que nada cambie, seguir manteniendo los mismos sistemas. La biotecnología tiene una serie de ventajas enormes. Por un lado,
La ventaja principal de la biotecnología como productora de alimentos, y me voy a referir sobre todo a insectos, que es el tema que a mí particularmente me está interesando más últimamente, va a acabar con el monopolio en la producción de alimentos. La producción de alimentos está en manos de unas pocas compañías mundiales que los producen, que acaparan tierras, que expulsan a los pequeños productores de esas tierras. Es un contrasentido que más de 280, creo recordar el último dato, millones de personas en la Tierra pasen hambre y que haya alimentos de sobra para darlas de comer. Es una auténtica aberración, una monstruosidad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las grandes corporaciones de alimentos se cargan, insisto, el comercio local de alimentos. Los pequeños productores no pueden competir en precio. Pero la biotecnología es una ayuda enorme, porque la biotecnología tiene costos más bajos que las producciones agresivas que ocurren en estas grandes explotaciones. Un pequeño productor que pueda tener una superficie de pocas hectáreas puede producir, usando técnicas biotecnológicas, alimentos a una tasa importante para abastecer a un comercio local a precios competitivos. Pero no solo eso, es que la biotecnología nos desvincula de la pertenencia de suelo o de terreno. Es decir, ya no necesitamos ser productores latifundistas, ya no necesitamos tener tierras. Podemos producir alimentos incluso en una ciudad como Nueva York si tenemos un sótano donde tener insectos o donde, por ejemplo, producir mediante técnicas de agricultura vertical alimentos de alta calidad y venderlos en un mercado local que esté a pocos metros de nuestra producción con un precio extraordinariamente competitivo, porque es un precio de alimentos que se venden directamente en la ciudad, saltándonos toda la cadena de intermediarios. Pero es que además no solo equilibramos rentas entre el medio rural y el medio urbano y entre pequeños productores, sino que además podemos deslocalizar la producción de alimentos y desvincularla de las grandes áreas de producción de alimentos como pueda ser hasta ahora. Países en zonas áridas, en zonas muy deprimidas, podrían empezar a aprovechar su clima para producir, por ejemplo, enormes cantidades de insectos que utilizarían como harinas proteicas para piensos compuestos que se utilizarían en otros países. O sea, podemos deslocalizar totalmente la producción de alimentos. Y eso es bueno para la humanidad. Es muy malo, por supuesto, para las grandes empresas productoras de alimentos, que son las que nos tienen esta situación de hambruna en el mundo, así de claro, porque son las que se cargan la producción de alimentos en esos países que sufren hambre y que luego piden ayuda al primer mundo porque les hemos hecho dependientes de nosotros, en vez de transferirles la tecnología para que ellos sean capaces de alimentarse incluso en zonas áridas. Por tanto, la biotecnología y concretamente la producción de alimentos se ha puesto, y no lo digo yo solo, como una auténtica revolución que puede acabar con la pobreza y con el hambre. Favorecer al medio rural, a países del tercer mundo. Y encima es una producción de alimentos totalmente escalable. La puedes hacer desde en un pequeño local de pocos metros cuadrados hasta en enormes superficies como la mayor empresa de producción de insectos que está en Francia, que se llama Inset, una de las mayores. Por tanto, podemos hacer sistemas de producción de insectos que sean de tamaño de varios campos de fútbol para abastecer una enorme demanda de estas harinas proteicas, o sistemas tan pequeños como puede estar en un pequeño pueblo para alimentar a las gallinas que tiene un propietario al lado, como hemos hecho nosotros. Miraros algunos vídeos que tengo en el canal. Pero es que además la producción de este tipo de alimentos es más barata. Es decir, no gastamos piensos compuestos caros. Podemos alimentar a estos animales con residuos. El hecho de la palabra residuo no significa que sea un alimento en mal estado. Me refiero, por ejemplo, a restos de frutas y verduras que se tirarían a la basura, peladuras de frutas, peladuras de verduras, las cáscaras de las naranjas. Podríamos alimentarlos, por ejemplo, con restos de mataderos, esos trocitos de carne que acabarían en un incinerador y generarían pues un efecto invernadero, ¿no? Generarían evidentemente más emisiones. Pues los podemos utilizar picaos o hechos papilla para alimentar a moscas soldado, por ejemplo, con absolutas garantías sanitarias, sin ningún tipo de problema, como se está haciendo en muchos países.
Pero es que además los insectos nos permiten ahorrar agua, lo que nos interesa extraordinariamente en la Europa mediterránea. El consumo, el otro día estábamos mostrándolo en clase, el consumo equivalente en peso de un volumen de insectos que equivalga a una vaca lechera, el consumo de agua es de 1000 veces menos, nada menos. Es decir, estamos hablando de aprovechar un recurso hídrico y no cargar a la población con los enormes costos que tiene la agricultura intensiva y la ganadería intensiva de uso de agua. El 60%, 70% del agua que usamos se va en agricultura y ganadería intensiva. Y luego le decimos a la población que ahorre agua. Le decimos a la población que no emita CO2, cuando resulta que los mayores gastos eléctricos se derivan de la industria, y la industria alimentaria en particular. Por tanto, esto favorece al planeta, favorece al consumidor. Usamos menos agua, usamos menos energía eléctrica, producimos, insisto, menos emisiones, una cantidad de emisiones muy pequeña. No solamente comparado con un rumiante, un insecto produce, si fuera del peso equivalente a un rumiante, menos emisiones, sino que además ese alimento, esos residuos, acabarían en un estercolero, en las afueras de una gran ciudad, produciendo enormes problemas con la producción de CO2 y metano. En muchos países que están en zonas cálidas, los vertederos son grandes emisores de metano a la atmósfera. Eso lo podemos evitar colocando en esas zonas, precisamente, haciendo una transferencia tecnológica, colocando granjas de insectos, que además estarían muy bien porque no habría que calefaccionar, porque están en países cálidos. Como he dicho, podemos reciclar prácticamente cualquier residuo orgánico. Los insectos, dependiendo de cada especie, un insecto como la mosca soldado, por ejemplo, es capaz de alimentarse directamente de los purines que produce la industria porcina. Directamente. Es decir, eso se está haciendo en China. En China hay granjas de insectos que están utilizando la basura de las ciudades. Lo hemos visto en varios documentales. Y es altamente eficaz el proceso. Pero es que además, estas producciones de alimentos, y no solo me refiero a los insectos, sino también a la agricultura vertical, no necesitan herbicidas, no necesitan pesticidas, no necesitan ningún tipo de producto químico, porque están en ambientes controlados. Mientras que en la naturaleza, en el exterior, producir soja o producir trigo nos va a requerir usar herbicidas para evitar la propagación de plantas similares. Si ponemos avena para que no salga la avena loca, o insecticidas para evitar el ataque de esas legiones de insectos que se van a alimentar de eso. Por tanto, es más sano el alimento criado con biotecnología. Nos tratan de vender lo contrario, que el alimento criado en una granja, pero vamos a ver, es que hay muchos tipos de granjas. ¿A qué granja se refiere usted? ¿Se refiere a una granja ecológica o se refiere a una granja inundada de pesticidas? En esas condiciones el alimento biotecnológico es mucho más sano. Pero es que además hay otra cuestión. Hay un montón de enfermedades del ganado que pasan al ser humano. Tenemos la tuberculosis, tenemos la brucelosis, tenemos un montón de enfermedades. Que una enfermedad pase de un insecto a un hombre es mucho más complicado. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la peste, ¿no?, que la transmitían las pulgas, sí, pero pulgas que infectaban o que chupaban la sangre de una rata infectada, que era la que tenía realmente el problema. Por tanto, sí, de acuerdo, ha habido alguna enfermedad que han podido transmitir, que no es un insecto, en este caso es un arácnido, pero bueno, lo que quiero decir, perdón, es un insecto la pulga, estaba pensando en los ácaros. Entonces lo que quiero decir es que es cierto que hay alguna enfermedad, pero no podemos comparar la enorme transmisión de enfermedades que transmite el ganado, o que ha transmitido a lo largo de la historia el tener mamíferos, parasitosis, etcétera, porque la distancia taxonómica entre un ser humano y un insecto es de tal calibre que es muy difícil que nos transmitan enfermedades. Por tanto, esto es otro argumento de peso. Evitar las zoonosis. Evitar problemas sanitarios en general, porque todos esos residuos de la industria cárnica que se van a esos estercoleros al aire libre, que protestan los grupos ecologistas, y con razón muchas veces, porque estamos hablando de toneladas y toneladas
de deyecciones, que por cierto se pueden tratar con lombricultura, de deyecciones que están llegando esas bacterias, enterobacterias, al acuífero y contaminando las zonas de alrededor. Bueno, evidentemente eso con una granja de insectos no pasa, porque la mayor parte de deyecciones de insectos son secas e incluso se usan directamente como abono. Si tú usas el guano o las deyecciones, mejor dicho, del vacuno o del porcino en un cultivo, lo matas porque son demasiado ácidas, tienen demasiados nitratos, etc. Sin embargo, el estiércol de insectos, el guano de insectos, es un fertilizante de primer orden. Bien, ya hemos dicho que ahorramos también en espacio. Una de las enormes ventajas de las granjas de insectos y de la agricultura vertical es que ahorramos espacio. Es decir, no necesitamos usar esas enormes extensiones de cultivos en América Central o en Sudamérica, y podemos preservar esas zonas como áreas protegidas. Podemos cultivar en sistemas apilables una enorme biomasa de insectos que nos van a permitir generar esas proteínas. Por tanto, no necesitamos. Pero es que además todo esto es perfectamente compatible con una ética alimentaria. Es decir, no se trata de acabar con la ganadería tradicional. Quien diga esto es que está intentando o tiene miedo a esta ola que le va a acabar llevando por encima, porque es evidente que si los costos de producción de la ganadería intensiva son excesivos, la ganadería de insectos podría acabar con algunas explotaciones, pero nadie está diciendo que eso vaya a acabar con la ganadería extensiva. Al revés, la producción ganadera extensiva va a verse favorecida por las biotecnologías con insectos. ¿Por qué? Porque van a aportar fertilizantes más baratos y porque van a aportar harinas proteicas más baratas. Incluso la ganadería intensiva podría verse favorecida por estos desarrollos biotecnológicos y coexistir en un mercado en el que el producto tradicional, ese filete de ternera o ese producto de cerdo o de pavo o de pollo, coexista con otras producciones que van a ser extraordinariamente interesantes también para el consumidor. Por tanto, no es incompatible. La humanidad sigue creciendo y la ganadería tradicional y la agricultura tradicional no puede dar alimento a una humanidad que está creciendo tanto. Por tanto, ese producto va a quedar, el tradicional, como un producto de referencia para mucho consumidor que lo va a seguir consumiendo porque está rico, porque está criado en unas condiciones y por el sabor, pero también podemos decir que los alimentos basados en insectos, si rompemos ese prejuicio y los probamos, como he hecho yo, están ricos. Es decir, son sanos, están ricos. También se ha dicho que no tienen los aminoácidos esenciales. Mentira. La harina de grillos y la harina de algunos insectos, como puedan ser ciertas especies de cucarachas, tiene 8 de los 9 aminoácidos esenciales. Es decir, los podemos usar como complemento perfectamente a otros productos, no como alimento. Es que normalmente no solo comemos una sola cosa, comemos varias cosas precisamente para evitar déficits alimentarios. Por tanto, el alimento que producen los insectos es absolutamente sano y muy interesante, no solo en aminoácidos esenciales, sino también en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 e incluso otros ácidos grasos también muy sanos para evitar el colesterol. Y encima el contenido proteico de estos alimentos es superior al de los alimentos tradicionales. Por tanto, todos son ventajas. Quien se niegue a ver estas ventajas es porque tiene intereses comerciales que él piensa que van a ser dañados por la biotecnología de insectos. Pero la biotecnología de insectos ha empezado y está aquí para quedarse. Y el que se resista a eso, lo único que va a conseguir es quedar en evidencia y ser arrasada por esta ola biotecnológica que es irrefrenable. Solo falta que los legisladores, políticos y demás empiecen a entender que esto es bueno para la sociedad, que va a generar una renta en zonas deprimidas y que eso, bueno, al cortoplacismo típico de los políticos incluso también le puede interesar porque esos son votos. Así que no veo más que ventajas en la biotecnología de insectos y desde luego me interesaría muy mucho que no se intoxique a la población una vez más lanzando ideas que son absolutamente falsas. Hay evidencias científicas sobradas, ingentes, que demuestran que la producción de alimentos del futuro con insectos no es una aberración, sino que es
un camino para alimentar a una humanidad creciente, para evitar el hambre y sobre todo para darnos un alimento en el futuro que es absolutamente sano y natural. Un saludo y hasta otra.